Aquí está el cerebrito. Digamos que el cerebrito manda un estímulo de tipo eferente. Recuerden que la formación reticular tiene eferencia, el núcleo reticular talámico tiene aferencia ¿de dónde? ¿Cómo? El núcleo reticular talámico tiene aferencia ¿de dónde? Sí. Y tiene aferencia ¿de dónde? La corteza, aferencia de la corteza. ¿Y eferencia de dónde? Del tálamo. Recibe una aferencia de la corteza. Hay una aferencia de la corteza, una aferencia cortical, es decir, se envían sensaciones. Es decir, la persona en este momento se levanta y dice, me voy a levantar. Esa es la palabra. Me voy a levantar y se para. Esa es la acción como tal. Esa acción es una aferencia que va vía cortical y va al globo pálido. El globo pálido manda proyección, mete una proyección que va una para el núcleo ventral anterior del tálamo y otra para el núcleo ventral lateral, región anterior del tálamo, en su región anterior. Bien, esa vía va paralela, estas dos emergen proyecciones paralelas que se dirigen hacia la corteza, hacia áreas corticales, principalmente hacia la corteza prefrontal. Y me permite una función ejecutora. Entonces yo me levanté y me paré y me voy a bañar, tomo decisiones. Y eso hace un circuito y manda información entonces a los núcleos caudales y luego al putano. Vuelve otra vez a los núcleos lenticulares. Ese es un circuito. Me moví, me paré, me bañé y hago el acto consciente de que estoy tomando una decisión ejecutiva. El hecho de bañarme y demás, porque otra puede quedar ahí y me voy a bañar. Pero el hecho de tomar la decisión ejecutiva hace que ocurra este circuito. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, existen otros circuitos que tienen que ver con el circuito de movimiento y el circuito de estabilización o de estabilidad, de control de estabilidad. Y ese está mediado entonces por este circuito que está acá. Entonces, antes de eso digo, ese es un circuito de tipo lentitalámico cortical o tálamo cortical, lentitálamo cortical, y aquí es córtico caudal lenticular. Por otro lado, el cerebelo puede mandar información vía núcleo ventral lateral, región posterior del tálamo hacia la corteza y hacia la zona prefrontal. Y esa zona prefrontal devuelve la eferencia vía núcleo continuo cerebelo. Es decir, que es una vía, pero este lado, cerebelo cortical, córtico continuo cerebral. Esas son las vías. Y me estoy refiriendo aquí a funciones ejecutivas. Muchas veces la lesión de esto, la lesión del prefrontal, lo que hace es cortar esos circuitos. Entonces, por eso ustedes ven problemas como la afasia, problemas como la paresia, la hemiparesia, etc. Es más, la persona pierde la capacidad de esto, de función ejecutiva. No se permite una función ejecutiva. Es decir, no sabe qué significaría la palabra levantarse. Toma de decisiones. Pocas palabras. Bien.
Eso un poco como para chicanear ahí más o menos las áreas. Aquí me faltó la 42. Bien, otra estructura es el hipotálamo. Esa es otra estructura que hay. El hipotálamo, entonces, está por debajo del tálamo, y en este caso está por debajo del tálamo, y se caracteriza por ser un centro nervioso de tipo visceral, de emociones. Recuerden que ahí es donde se liberan y se regulan la mayoría de neurohormonas, y está también mediando los movimientos del músculo esquelético, así como también de acción-reacción. Bien, para que nos ilustremos un poquito en cuanto a la parte anatómica y no nos perdamos en el dibujito ese que tiene cara de todo menos de un hipotálamo. Esos son los tálamos. Esos son los tálamos. Esta es la adherencia talámica. Si nosotros lo vemos en esta imagen de acá, es como si estuviéramos viendo esto de la I, esto que está acá. Pongamos esto de lado. Entonces tenemos el tálamo, ¿esto qué sería aquí? El septum pelúcido. Todavía no me hablo de forma. Este es el cuerpo calloso. Este sería la lámina terminal, este sería el quiasma óptico, la hipófisis, el cuerpo mamilar, se continúa por acá. Por acá entonces está el epitálamo, que tiene los cuerpos glandulares, pero de uno solo, porque el otro se supone que está al otro lado, y la glándula lineal. Igualito como ustedes lo encuentran en los libros, idéntico. Sino que es versión mejorada, 2.0. Ahora, el hipotálamo tiene esta característica: está por debajo del tálamo, limitado por el piso del tercer ventrículo. Este sería que la lámina terminal. Y hay algo que hay que destacar aquí. Desde las regiones temporales, la región temporal empieza a emerger una proyección que da la vuelta al tálamo o rodea el tálamo. Esa proyección empieza más o menos por acá, por la sustancia hipocampal, y empieza con una estructura que se llama el alveus. El alveus se convierte en fimbria, y la fimbria después convierte en lo que se llama el fornix. Alveus, fimbria, fornix. Cuando empieza a dar la vuelta en la zona posterior, o en la región posterior talámica, se llama el pilar posterior, el pilar posterior del tálamo. Aquí, el fornix, forma el pilar posterior. Y cuando se llega acá, forma el pilar anterior. Y ese pilar anterior se mete por el acueducto de Monro, o también llamado acueducto interventricular. Y muere. Esta línea roja, así, es que está por detrás, ¿no? Estoy diciendo que está por detrás. Muere en los cuerpos mamilares. O sea, confluye ya en los cuerpos mamilares. Estos son los cuerpos mamilares, y aquí viene el fornix. El fornix aquí se une con un solo nudo. ¿Cómo se llama eso? Tabique ¿Ah? interventricular. No. Fornix. Comisura. Hipo. Entonces el fornix hace eso. Son graves. Por debajo de los tálamos está entonces el hipotálamo en conjunto con la hipófisis. El hipotálamo entonces está el hipotálamo anterior, esta parte aquí, el hipotálamo medial, y sobre el hipotálamo anterior están unos núcleos. Uno de ellos es el núcleo hipotalámico lateral, que tiene que ver mucho con el hambre. Si yo estimulo este núcleo, estoy estimulando la sensación de hambre.
Un estímulo, ya se picó. Muchos de ustedes creo que lo tienen estimulado ahora. Señor. Se Señor, muere el hambre, la gastritis. por favor. Chicos, por favor. Colicistoquinina 8 Sí, sí, ya vamos para allá. Calmemos. Sí, en la parte del hipotálamo, de la hipófisis anterior, es la que estoy hablando. La hipófisis anterior es la hipófisis posterior es endocrina y la hipófisis anterior es neural. Bien, que es lo que hablaba también un poco el capítulo del libro, ¿no? Profe, la colicistoquinina 8 no saben ese proceso. ¿De qué? O sea, usted decía uno de que es el del hambre, ¿verdad? Sí. Y la colicistoquinina 8 es la de la llenura. O sea, la de sentir es ya como ya el... No. ¿No? No, no. ¿De qué es? Cuando hablamos de la colicistoquinina, estábamos hablando que era usado como antagonista para problemas psicóticos. Pero la colicistoquinina está haciendo un efecto a nivel cerebral, un efecto totalmente diferente. ¿Sí? Otro totalmente diferente, no está mediando. En la diapositiva aparece así. Está mediando otra cosa. Sí funciona, pero no funciona como funcionaría a nivel gastrointestinal. Es diferente. Eso es la... Bien. Siguiendo con las figuras hermosas. Si nosotros entonces le damos una vuelta a esto, vamos a ver, mejor dicho, volteamos el cerebro, lo ponemos como los carros con el chasis para arriba. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver esa estructura que es el nervio óptico, ¿cierto? Ese es el nervio óptico, formando el quiasma óptico. El quiasma óptico a su vez se va a seguir para formar el tracto óptico. Hasta ahí vamos bien. Ese tracto óptico va a encerrar una estructura que se llama tuber cinereum, que es esto. El tracto óptico va a encerrar una estructura que se denomina tuber cinereum. Y en el tuber cinereum va a emerger, por medio de la eminencia media, ante la redundancia, la hipófisis. Esa hipófisis va a tener un tallo hipofisiario, pues, y la glándula como tal. Es esta. Y por debajo, en la zona ventral a ella, vamos a encontrar los cuerpos mamilares, que a su vez forman la fosa interpeduncular, que va a formar el pedúnculo mesencefálico, que era lo que tú llamabas cuadripédina. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Entendido hasta allí? Bueno. Tiene otro muñequito ahora, en particular. Si nosotros vemos de vista lateral el encéfalo, entonces hacemos una ampliación de esta parte y la pasamos para acá. Hacemos una ampliación de esta región y es todo esto. ¿Bien? Entonces tenemos varias estructuras aquí. Sí. Uy, no sabía que mis fotografías, mis dibujos eran tan apetecibles. Cálmate ya. Histeria. Hoy mismo, ¿de quién tengo yo correo electrónico? ¿Tu nombre? Ajá. Brian, Entonces te voy a mandar a tu correo Brian. las diapositivas donde vamos hoy. Corto ahí. ¿Cómo? La mano. Bien. Tenemos que es entonces la hipófisis, que sería la lámina terminal, ¿cierto? Aquí está la comisura anterior, que es esta que está aquí, mira. Esta que está ahí. La comisura anterior, la lámina terminal, el quiasma óptico, ¿cierto? La hipófisis, los cuerpos mamilares, se sigue hacia la parte del tercer ventrículo, que es este, y acá está el cuerpo, el tronco del encéfalo, aquí está el tálamo por aquí arriba. Sí, está bien ubicado, hasta ahí. Muy bien, empecemos la parte fisiológica entonces. Hay una situación muy particular. El hipotálamo se divide en tres grandes regiones, ¿no? Una región que se llama región supraquiasmática, que va a delimitar, va a agarrar todo esto, desde el quiasma óptico hasta la comisura anterior, toda esta zona. Esto se denomina región
supraquiasmática. Lástima que no me funciona la cosita de terror, esto. Hay una región que incluye la hipófisis, la glándula hipófisis, incluye la zona media hipotalámica, que se denomina región tuberal. Y hay otra región que incluye los cuerpos mamilares, esta región de aquí que se denomina región mamilar. Cada una de esas regiones va a tener unos núcleos específicos que van a actuar de manera muy específica a su vez, o también interrelacionados. Por encima del quiasma óptico, y eso tuvieron que ya haberlo visto en anatomía, pero saben ustedes de R que contra morir, ya la tienen más que a largo plazo, a siglo plazo. Por encima del quiasma óptico hay dos núcleos. Está el núcleo supraóptico y encima de ese, el supraquiasmático, y por encima de ese el núcleo supraóptico. ¿Bien? El supraquiasmático y el supraóptico. Por encima y lateral a ellos, de manera un poco anterolateral, vamos a encontrar otro núcleo, que es el núcleo anterior hipotalámico. ¿Recuerdan el del hambrecillo? Bien. Y al lado del núcleo anterior hipotalámico vamos a encontrar el núcleo del área preóptica, que realmente no es un núcleo que tiene como digamos que dentro del desarrollo no tiene nada que ver con el núcleo con la área preóptica, ni mucho menos, pero que se denomina así, núcleo del área preóptica. Bien, por encima del núcleo anterior hipotalámico y el núcleo del área preóptica vamos a encontrar el núcleo periventricular. Eso en la zona de la región supraóptica. En la región tuberal vamos a encontrar entonces el núcleo infundibular, que también se denomina. ¿Cómo se denomina este núcleo? ¿Ah? Núcleo infundibular o arcuado. El núcleo arcuado o arqueado. Ese es el que comunica Guernica con. Núcleo arqueado o arcuado. Vamos a encontrar el núcleo ventral medial hipotalámico y por encima de él el núcleo dorsal medial hipotalámico. ¿Bien? Y entre la zona infundibular, el núcleo infundibular y en la región mamilar vamos a encontrar un núcleo que es el núcleo túbero mamilar. Es este que está aquí, el núcleo túbero mamilar. Y se llama túbero mamilar porque tiene que ver con la región tuberal y la región mamilar. Por conseguir. En la región mamilar entonces vamos a encontrar el núcleo mamilar como tal, o los núcleos mamilares, y el núcleo posterior hipotalámico. Esos son los núcleos que hacen parte, o los principales núcleos que hacen parte del hipotálamo. Ahora, habíamos hablado que el hipotálamo tenía funciones de tipo visceral, neuroendocrina y límbica. Cuando ponemos a actuar al hipotálamo anterior, entonces, o lo lesionamos, vamos a tener una respuesta parasimpática. Vamos a encontrar, si hay lesión de ellos, que hay una disminución en la temperatura, hay una disminución en la presión arterial, hay una disminución en la frecuencia cardíaca y hay un aumento en la activación gastrointestinal cuando se lesiona el núcleo anterior hipotalámico. Y ocurre un fenómeno que es la hipertermia. ¿Sí? La persona pasa caliente, se siente caliente, fenómeno de hipertermia. Bien, aquí se me fueron las luces y coloqué las dos palabras cuando dice el cortical. Si lesionamos el hipotálamo posterior, entonces vamos a encontrar que lo que se está midiendo es una respuesta de tipo simpático, en donde, por el contrario, en el aumento de temperatura
hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la frecuencia